La evidencia científica demuestra que el déficit de hierro limita la capacidad funcional de los pacientes con insuficiencia cardíaca y aumenta los riesgos clínicos, afectando a su calidad de vida. ¿Cómo se diagnostica y qué tratamientos existen en la actualidad para el déficit de hierro? ¿Es posible cambiar el enfoque tradicional centrado en la ferritina? Cardio Podcast. Novedades científicas y actualidad clínica de la mano de expertos de la especialidad. Suscríbete al canal Cardio Podcast y escúchanos en Google, Apple y Spotify. Bienvenidos a un nuevo episodio Cardio Podcast, la producción de la Sociedad Española de Cardiología coordinada por su grupo de jóvenes cardiólogos. Soy Alicia Tuarte, realiza Jesús Nicolás y Alejandro Gadella Fernández, cardiólogo en el Hospital Universitario de Toledo, modera el análisis de hoy. Muy buenas, doctor. ¿Qué tal, Alicia? Alejandro, vamos a dedicar este análisis a actualizarnos en el tratamiento del déficit de hierro, ¿no? Sí, Alicia. Hoy trataremos de abordar un aspecto importante en la salud de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca, el déficit de hierro. Como avanzabas, sabemos que afecta la calidad de vida, limita la capacidad funcional y afecta a los eventos clínicos. La primera pregunta sería, ¿estamos diagnosticándolo y tratándolo de manera correcta? Y es que recientemente un artículo publicado en Circulation, firmado por Milton Packer y que vamos a dejar a nuestros oyentes en la descripción del episodio, ha replanteado cómo definimos y tratamos el déficit de hierro, desafiando los enfoques tradicionales basados en la ferritina. Cardio Podcast, episodio realizado con la colaboración de CSL Vifor. Estamos muy bien acompañados en este estudio Cardio Podcast por tres expertos en insuficiencia cardíaca que tratan la enfermedad desde distintas especialidades. Estamos con Yasmín Drac Hernández, médica de atención primaria en el Centro de Salud Sánchez Morate de Getafe, en Madrid. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, un placer estar aquí con todos vosotros. Pau Yasser Iborra, internista en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. Hola, Pau. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer estar aquí con vosotros. Y José Ángel Pérez Rivera, cardiólogo en el Hospital Universitario de Burgos. Hola, José Ángel. Hola a todos, muchas gracias por invitarme. Me gustaría empezar repasando para nuestros oyentes que sabemos, de forma resumida, del hierro hasta ahora. Yasmín, ¿nos puedes contar cuál es la indicación actual del hierro en la insuficiencia cardíaca y si hay alguna particularidad ahí en el paciente mayor? Pues bien, empezamos por hablar de los pacientes mayores. Sabemos que en nuestras consultas cada vez tenemos pacientes más mayores, son pacientes que sobreviven más a diferentes eventos cardiovasculares, entre otros, por la mejora en los tratamientos que están en las últimas décadas. Por tanto, tenemos pacientes más mayores en los que tenemos una mayor incidencia y prevalencia de insuficiencia cardíaca. Por tanto, estamos hablando de una enfermedad que es muy prevalente y que además tiene muchas comorbilidades. Dentro de esas comorbilidades tenemos el déficit de hierro. El déficit de hierro lo presentan aproximadamente la mitad de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca, por eso es muy importante que lo tengamos en cuenta en nuestras consultas. ¿Y qué podemos hacer para determinar este déficit de hierro? Pues no olvidarnos de pedir una analítica completa. Ya iremos viendo más adelante, pero no debemos olvidar un perfil férrico con ferritina, índice de saturación de transferrina y hierro sérico. ¿En qué pacientes lo vamos a pedir? Pues al diagnóstico, cuando sospechamos que un paciente tiene insuficiencia cardíaca, siempre que tenga un evento, bien que haya ingresado, que haya un cambio de tratamiento, cualquier empeoramiento de su clase funcional, al menos una vez al año, y también deberíamos pedirlo si nuestro paciente recibe, como veremos más adelante, tratamiento con hierro intravenoso a los 3 meses. En los pacientes mayores, como iremos viendo, tienen una serie de peculiaridades, son pacientes más polimedicados, con polifarmacia, comorbilidades, y tendremos, como iremos comentando, una serie de peculiaridades que comentar. Muy bien, y Ángel, la evidencia, ya centrándonos en el tratamiento de hierro en la insuficiencia cardíaca que tenemos actualmente, cuéntanos un poquillo. Bueno, pues la verdad que la mayor parte de la evidencia se ha centrado en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. También hay algunos datos en fracción de eyección preservada que quizás luego podemos comentar, pero bueno, me voy a centrar inicialmente en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Pues el déficit de hierro empezó a tomar más importancia en el año 2009 en relación con la publicación del estudio FER, y posteriormente volvió un poco a la palestra en el año 2015 con la publicación del estudio CONFIRM. Los comento de forma conjunta porque son dos estudios relativamente parecidos, son de tamaño pues más o menos pequeño, 300-400 pacientes, como digo, todos con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y con déficit de hierro definido de igual manera.
se definía en función de 2 criterios, o bien una ferritina por debajo de 100 o bien una ferritina entre 100 y 300 con índice de saturación por debajo de 20. Y el endpoint principal en ambos pues era una mejoría sintomática, pues bien reducción los síntomas, mejoría la capacidad funcional o la distancia recorrida en el test de 6 minutos. Y los pacientes se aleatorizaban a hierro, carboximaltosa o placebo, y la mejoría fue clara en el grupo de intervención en ambos estudios. Ya fue en 2021 cuando se publica un artículo ya de mayor tamaño con endpoints más duros, que fue el estudio AFIRM. En este caso era insuficiencia cardíaca aguda. Los pacientes tenían una fracción de eyección por debajo del 50% y déficit de hierro definido de la misma manera. Y se aleatorizaban igual a placebo o hierro, carboximaltosa. Y en este caso se rozó la significación estadística en el endpoint combinado con una P de 0,005, y sí que se demostró sobre todo un beneficio a expensas de reducción de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Y posteriormente, ya en el año 2023, pues aparece el estudio HART, que es el que nos ha dejado a todos un poco, pues quizás un poco más confundidos, aunque luego podemos también comentarlo, que incluyó a 3.000 pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, ambulatoria, con fracción de eyección reducida y con la misma definición de déficit de hierro, y aleatorizados igualmente a hierro, carboximaltosa o placebo. En este caso, el endpoint combinado era un conjunto de hospitalización por insuficiencia cardíaca, mortalidad o mejoría en el test de 6 minutos, y no se alcanzó la significación estadística ni en el conjunto ni en los endpoints por separado, ¿no? Los autores decían que esto podría ser debido quizás a la epidemia COVID, porque es verdad que coincide más o menos en el tiempo, pero en análisis posteriores parece que pudiera ser más bien el tipo de paciente incluido, ¿no? Porque el índice de saturación de transferrina, que comentaremos luego, yo creo que también pues, era superior a los estudios previos, ¿no? Y superior al 20% en la mayor parte de los pacientes, ya que la mayoría de ellos cualificaban por el criterio de la ferritina y no por el criterio de índice de saturación. Y en relación con esto, ya solo mencionar por último el estudio Ironman, que en este caso era otro tipo de hierro, el hierro de maltosa, también intravenoso, FEBI reducida, y en este caso sí que se demostró en un análisis posterior, teniendo en cuenta los pacientes que presentaron COVID, y porque coincidió también con la epidemia COVID, sí que se demostró un beneficio. En este caso la definición era un poco diferente, porque los pacientes entraban o bien por un índice de saturación por debajo de 20 o bien por una ferritina por debajo de 100, ¿no? Y como comentaba también Yasmín antes, pues la edad media de los pacientes incluidos en este estudio era pues 70 años, pacientes con edad, pues los que vemos normalmente en la consulta con edad elevada, y no hubo tampoco una interacción entre la edad y el beneficio del tratamiento, ¿no? Parecía que era bastante concordante en función de la edad, ¿no? Pau, y bueno, quizás ya una de las claves la ha adelantado Ángel, ¿no? Un poco la selección de los pacientes. Y preguntarte precisamente por esto, ¿no? Quizás el diagnóstico actual basado en la ferritina puede no ser adecuado en estos pacientes, ¿no? Y también, aprovechando y también que lo adelantaba Ángel, ¿tenemos algunos datos en ICE con FEBI preservada? Bueno, respecto a la última pregunta que has hecho, se ha publicado recientemente el FER-HPEF, era un ensayo, estábamos muy ansiosos por ver los resultados. Es un ensayo que se diseñó hacía mucho tiempo, pero que ha tardado en publicarse. La N esperada, la N inicial eran más de 200 pacientes y al final se ha publicado con no llega a 40. El resultado, el endpoint primario era desde la marcha a los 6 minutos y es un ensayo positivo. Es un ensayo positivo, pacientes con preservada, son datos a tener presentes, si bien, bueno, pues son 39 pacientes, pero es a día de hoy el ensayo más importante en insuficiencia cardíaca con FEBI preservada en terapia férrica. Respecto a la definición de déficit de hierro, yo creo que es muy importante. Este es el punto clave a la hora de evaluar la terapia férrica y el déficit de hierro en nuestros pacientes. Hemos de dejar de un lado la definición por ferritinas por debajo de 100 y hemos de pasar a observar en primer lugar y como piedra angular en la definición el IST. IST es por debajo de 20. ¿Y esto por qué? La definición del déficit de hierro con ferritinas por debajo de 100 no es algo más que arbitrario, tomado hace ya años de los nefrólogos con enfermedades renales crónicas que definieron de forma arbitraria ferritinas por encima, en torno a 100 y 300 o por debajo de 100, cuando sabemos que el déficit de hierro se define de forma tradicional con ferritinas por debajo de 15. ¿Y esto por qué lo hicieron? Multiplicaron de forma exponencial la definición del déficit de hierro con ferritinas en torno a 100 o por debajo de 100. ¿Por qué? Para evaluar tras terapia con hierro intravenoso
las terapias con estimuladores de colonias. Y esto fue, ni más ni menos. Y esto mismo se tradujo a la insuficiencia cardíaca. ¿Qué ha supuesto esto? Pues que realmente estemos tratando a pacientes con insuficiencia cardíaca que no tienen déficit de hierro. ¿Y por qué? Porque realmente los estudios que han demostrado el déficit de hierro al evaluar la médula ósea son aquellos que se correlacionan con ISTs por debajo de 20 y con ferritinas más bajas de 100, con ferritinas por debajo de 20, pero sobre todo ISTs por debajo de 20 y sideremias, hierro por debajo de 13. Por tanto, a día de hoy, la definición en base a los estudios que analizan médulas se debe trasladar a ISTs por debajo de 20. No debemos de tener presente el nivel de ferritina. Bueno, entonces yo creo que nos ha quedado bastante claro cómo deberíamos de diagnosticarlo. Entonces, Ángel, ¿pero por qué? ¿Por qué nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca tienen déficit funcional o absoluto de hierro? Bueno, pues la verdad que normalmente se superponen el déficit funcional y el déficit absoluto de hierro, pero quizás para intentar explicarlo un poco en pocas palabras es mejor explicarlo por separado, ¿no? El déficit absoluto de hierro significa que los depósitos de hierro están deplecionados y eso pasa por tres cosas. O bien por disminución de la ingesta de hierro, o bien por disminución de la absorción, sobre todo por disminución de la acidez gástrica, o tres, por pérdidas, sobre todo por sangrado, ¿no? Es verdad que son tres fenómenos que ocurren con cierta frecuencia en los pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? En estos casos, como digo, los depósitos de hierro están deplecionados, por lo tanto la ferritina está muy muy baja, normalmente, como dijo Pau antes, por debajo de 15, ¿vale? Niveles de ferritina muy muy bajos. Además, como el hierro total en el cuerpo es bajo, pues el hierro que circula es también bajo, por lo tanto la transferrina, que es la proteína transportadora de hierro, está poco saturada, por eso el índice de saturación está también bajo, normalmente por debajo de 20. Y como hay poco hierro, las células están muy ávidas de hierro y por eso el receptor soluble de la transferina pues, suele ser alto, ¿no? En estos casos, la hepcidina, que todavía no ha salido en la conversación, pues, que es una proteína que lo que hace es bloquear, una hormona proteica que lo que hace es bloquear la absorción de hierro del tracto digestivo y la liberación del sistema monocito macrófago, pues está normalmente suprimida, baja, para potenciar pues, esa captación de hierro, ¿no? Y el déficit funcional en realidad es el más típico de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Y se produce por inflamación. Ya sabemos que todas las enfermedades crónicas son enfermedades inflamatorias y la insuficiencia cardíaca pues también. Hay una inflamación constante de bajo grado que es, digamos, lo que traduce o lo que ocasiona este déficit funcional de hierro. Y lo que le define es una hepcidina elevada. La hepcidina es un reactante y se eleva en casos de inflamación. Entonces, esta hepcidina elevada lo que hace es bloquear la absorción de hierro por parte del tubo digestivo y también bloquear la liberación de hierro del sistema monocito macrófago y hay un secuestro intracelular del hierro, ¿vale? La hepcidina, por ejemplo, cardíaca, lo que hace es aumentar el secuestro en las células miocárdicas de hierro, ¿no? Esto, pues el hierro que queda libre en el citosol de las células de los miocitos, pues es un hierro en estado ferroso bastante activo que puede incluso provocar daño celular y muerte celular, ¿no? por ferropoptosis. Además, la ferritina también es un reactante de fase aguda, entonces también se eleva en parte en estas enfermedades, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, y aumenta el secuestro intracelular de hierro. En este déficit funcional de hierro, pues la ferritina suele estar algo baja, pero por niveles normalmente por encima de 15. Como el hierro está secuestrado dentro de las células, el índice de saturación es bajo porque hay bajo hierro circulante, y el receptor soluble de la transferrina pues, suele estar normal y, como digo, la hepcidina alta, ¿no? Entonces, son como dos déficits que se definen de forma bastante diferente, pero que en realidad en la insuficiencia cardíaca pues, coexisten, ¿no? Y a mí, algo con lo que vosotros tenéis que enfrentar casi, supongo que a diario, y es cuando os planteáis investigar otras causas del déficit de hierro, ¿no? Como pérdidas gastrointestinales o sospecha de malignidad en nuestros pacientes, y darnos también unos tips a los cardiólogos para cuándo debemos investigarlo. A ver, yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta que el paciente, siempre que tenga anemia, tenemos que investigarlo. Tenemos que ver si hay déficit de otro tipo de, pues por ejemplo, de vitamina B12 o de ácido fólico, otras posibles causas potenciales de anemia. Tenemos que ver qué perfil de paciente tengo enfrente. ¿Tiene síntomas? ¿Ha perdido peso? ¿Tiene una alteración del hábito intestinal? Tengo que sospechar que tengo una patología, por ejemplo, digestiva maligna. Por tanto, contestando a la pregunta que me haces, ¿en qué pacientes tenemos que investigarlo? Como hemos dicho, si tienen síntomas, si tiene anemia, y valoraremos sobre todo causas potencialmente tratables y malignas. En este caso, sobre todo, valoraremos que no tengamos neoplasias a nivel digestivo.
Estás escuchando Cardio Podcast. Y una vez realizado el diagnóstico del déficit de hierro y las posibles causas, Alejandro, un aspecto menos comentado quizá es la interacción de los fármacos para la insuficiencia cardíaca con el metabolismo del hierro. Claro, tenemos que valorar cómo el tratamiento de la insuficiencia cardíaca afecta precisamente al metabolismo del hierro. Y esto porque, Pau, ¿es que acaso los tratamientos de la insuficiencia cardíaca nos modifican los niveles de hierro, producen déficit o cómo va? Bueno, la verdad es que es un tema bastante interesante. Voy a centrarme básicamente en las moléculas más recientes, que son los ISGLT2 y el sacubitril/valsartán. Y bueno, estos son moléculas antiinflamatorias. Tanto el sacubitrilo tiene un efecto que se hipotetiza que puede actuar inhibiendo la hepcidina, como ya ha comentado antes José Ángel, y disminuyendo la ferritina. Y los ISGLT2 igual. Los ISGLT2 tienen efecto antiinflamatorio. Por eso, por tanto, se hipotetiza que estos fármacos pueden subestimar los niveles de ferritina y hepcidina y falsear estos valores de la ferroquinética. Por otro lado, estimulan la eritropoiesis, no lo olvidemos. Por tanto, están estimulando la eritropoiesis, pero están falseando los niveles de hepcidina y ferritina. ¿Qué debemos hacer? Fijarnos en el IST. Eso es muy importante. Por tanto, en pacientes que estén tratados con estas moléculas, sobre todo en todos, pero sobre todo en estos, deberemos guiarnos por el IST y hacer, tener presente esto a la hora de hacer interpretaciones de ferritina y hepcidina. Claro, yo estoy de acuerdo con lo que ha comentado Pau antes, ¿no? Son fármacos, sobre todo estas dos familias, que son claramente antiinflamatorios. Entonces, lo que hacen es disminuir los reactantes, que son la ferritina, por ejemplo, por lo tanto pueden disminuir algo la ferritina porque disminuyen la inflamación y eso nos puede confundir, y además hacen que las células puedan ser más sabidas de hierro porque disminuyen el secuestro intracelular de hierro. Y esto hace que las células se pongan a utilizar el hierro y esto puede falsear en cierta medida los biomarcadores que usamos para medir el perfil de hierro en nuestros pacientes, ¿no? Lo que hacen es que las células se pongan a producir ATP en las mitocondrias utilizando hierro y que se pongan a fabricar hemoglobina, o que aumenta la eritropoiesis, como ha dicho Pau. Por lo tanto, aumenta la utilización de hierro y eso nos podría falsear un poco el perfil de hierro que normalmente nosotros medimos. Es verdad que en los ensayos pivotales de estos fármacos se ha estudiado su beneficio en función de la presencia o no de déficit de hierro previo de los pacientes. Se ha visto que son igualmente útiles independientemente del perfil de hierro de los pacientes y, como bien hemos dicho, mejoran la eritropoiesis. Entonces, si mejora la eritropoiesis, disminuye la incidencia de anemia. De hecho, por ejemplo, con sacubitril/valsartán sí que se ha visto que los pacientes que en tratamiento con este fármaco presentan menos anemia en el seguimiento, ¿no? Por lo tanto, casi todos nuestros pacientes están en tratamiento con esto. Ojo a medir los biomarcadores, pero como bien estamos diciendo durante toda la conversación, el IST es bastante independiente del tratamiento con estos fármacos y debe ser lo que nos guíe a la hora de decidir tratar o no a los pacientes, ¿no? Simplemente quería añadir respecto a las posibles interacciones de los fármacos, ¿no?, que toman nuestros pacientes. Hemos dicho que son pacientes más mayores, con más comorbilidades, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, eventos isquémicos. Por tanto, son pacientes que toman antiagregantes, anticoagulantes, y ya sabemos que la toma de estos fármacos puede de alguna manera favorecer el sangrado intestinal, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. También, por ejemplo, respecto a los antagonistas del calcio, que sabemos que también los pueden tomar nuestros pacientes, pueden interferir en los canales de membrana que se requieren para el consumo de hierro por los enterocitos, también hay que tenerlo en cuenta. Y respecto a la hepcidina, que ya se ha comentado, el aumento de la hepcidina como resultado de la propia congestión hepática puede aumentar, y por el aumento de la presión venosa central, puede limitar la absorción del hierro de la dieta, que eso también es importante. Son pacientes que, sobre todo los pacientes mayores, que aunque consumen, tienen una dieta menos variada, a veces tienen situaciones de anorexia, de caquexia, consumen menos alimentación, consumen menos hierro, pero además lo absorben peor. Pau, ¿con qué tipo de hierro vamos a tratar? Bueno, la evidencia actual disponible, las guías recomiendan el tratamiento con hierro intravenoso, hierro carboximaltosa, en pacientes con FeI reducida. En preservada, las guías todavía no hay recomendación en base al ensayo que hemos comentado.
Y en cuanto al hierro oral, claramente los resultados hasta ahora de todos los ensayos publicados han sido neutros en FEI reducida. En FEI preservada hay un ensayo del grupo de la SEMI-C en el que se evalúa 4 estrategias terapéuticas, entre ellas tratamiento oral frente a tratamiento intravenoso, y veremos los resultados que pueden ser prometedores. Por tanto, a día de hoy las indicaciones son pacientes con FEBI por debajo del 50%, en base a todos los ensayos que se han comentado al inicio de la charla, con déficit de hierro a día de hoy establecido con los criterios previos, no con ISTs por debajo de 20, sino ferritinas por debajo de 100 o entre 100 y 300 con IST, o ferritinas por debajo de, entre 100 y 300 y IST por debajo de 20. En un futuro seguro que cambian a ISTs por debajo de 20, como ya hemos dicho. Y en FEI preservada, pues bueno, las evidencias que hemos comentado. José Ángel. A día de hoy la evidencia es con hierro intravenoso, ¿no? Parece que el hierro oral, especialmente en pacientes con insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, pues quizás no consigue el beneficio que ha mostrado el intravenoso por diferentes motivos. Como ha comentado Yasmin antes, pues la absorción digestiva del hierro oral está disminuida en pacientes con insuficiencia cardíaca, no solo por la epsidina alta que hemos hablado, sino pues son pacientes que habitualmente los pacientes mayores con insuficiencia cardíaca, que son los que vemos todos en la consulta, pues tienen disminución de la ingesta, desnutrición, si están congestivos tienen edema intestinal, bueno, diferentes causas que pueden presentar una absorción, ocasionar una absorción más errática del hierro oral, ¿no? Y además parece que el metabolismo del hierro oral puede ser un poquito más lento y que parte de ese hierro oral pues quede, digamos, secuestrado, ¿no? Y que no produzca el efecto beneficioso que sí que produce el intravenoso, ¿no? Que provoca, o sea, que tiene un metabolismo mucho más rápido y provoca un beneficio clínico evidente y demostrado, ¿no? Así que por lo tanto yo creo que ese es lo que debemos hacer, y no solo deberíamos quedarnos con tratar una única vez o dos únicas ocasiones a los enfermos, sino que deberíamos hacerles un seguimiento, repetir el perfil de hierro de forma periódica cada 3 o 6 meses y tratarlo si lo necesitan, ¿no? Y siempre que el paciente tenga unos niveles de ferritina por debajo de 400, es decir, que no están sobrecargados de hierro, pues no tendrían contraindicación para recibir una nueva dosis de hierro si es que siguen teniendo indicación, ¿no? Como han dicho mis compañeros, el hierro intravenoso es el que ha demostrado en los estudios, ¿no?, una mejoría en la disminución de eventos, disminución de hospitalizaciones, un mejor pronóstico. El hierro oral, en atención primaria tradicionalmente estamos muy acostumbrados a utilizarlo, sabemos que se absorbe mal, un 10% aproximadamente de hierro oral se absorbe. Lo utilizamos todavía sobre todo en anemias ferropénicas, sobre todo relacionados con sangrados a nivel ginecológico. Se absorbe mal, se tolera mal, interacciona con muchos fármacos. Por ejemplo, uno que no hemos comentado, el omeprazol, los inhibidores de la bomba de protones, que disminuyen la acidez a nivel gástrica y hacen también que se absorba peor el hierro. Por tanto, es muy importante que tengamos en cuenta el hierro intravenoso. Entonces, muchos compañeros míos dirían, vale, ¿y de atención primaria qué puedo hacer yo? Porque a día de hoy, lamentablemente, no podemos prescribir hierro intravenoso en atención primaria, algo que podría cambiar. Pues por lo menos lo que tenemos que hacer es diagnosticar a nuestros pacientes. Sabemos que atención primaria es la principal puerta de entrada del paciente al sistema sanitario. Tenemos muchos pacientes con insuficiencia cardíaca. Tenemos que detectarla, tenemos que pedirles analíticas, y cuando veamos que esté indicado realizar una reposición con hierro intravenoso, aquí juega un papel muy importante la coordinación entre niveles asistenciales. ¿De qué manera nos podemos comunicar? Hay múltiples, sé que en función de donde uno trabaje es diferente. A mí me encanta la e-consulta, hay teléfonos de la unidad, hay emails. Tendremos que ver cuál es la mejor manera, bien a medicina interna, bien a cardiología, y valorar y decir, tengo este paciente, tiene insuficiencia cardíaca, tiene déficit de hierro y necesita hierro intravenoso. La experiencia que he tenido ha sido muy buena en general. Por medio de la consulta han citado al paciente en el hospital de día y le han administrado el hierro intravenoso. Pero no olvidemos que desde atención primaria tenemos mucho que hacer, y no pensar que como ese tratamiento no es cosa mía, no debemos hacer una búsqueda activa de nuestros pacientes. Totalmente. ¿Y en qué momento vamos a pautar? ¿Cuál creéis que es el mejor momento para la reposición de hierro, ¿no? Cuando un paciente ha ingresado por insuficiencia cardíaca, ¿en ese momento agudo o esperamos un poco al alta? Bien, yo creo que esto tiene que ser oportunista. Es decir, siempre que pase un paciente con insuficiencia cardíaca, como ha dicho Pau antes, en este momento la indicación clara es en FEBI reducida. Si pasa un paciente por delante de nosotros con insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, hay que pedirle un perfil de hierro si no lo tiene reciente, y hay que reponerlo estemos en el escenario en el que estemos.
nosotros, y creo que la mayoría de los que hacemos medicina también, de planta de pacientes hospitalizados, en la analítica de ingresos siempre pedimos perfil de hierro a todos los pacientes, por lo tanto, si el paciente se diagnostica en ese momento, es un momento perfecto. Y tenemos evidencia para ello. Y luego en las consultas igual, en la inmensa mayor parte de los hospitales hay hospitales de día donde se pueden administrar, esto es muy sencillo de administrar, se pasa una perfusión en poquísimo tiempo, en pocos minutos, se tolera normalmente muy bien y seguro que en casi todos los hospitales donde trabajamos, independientemente de la complejidad, hay formas de ponerlo en régimen ambulatorio tipo hospital de día, ¿no? Yo una observación, los escenarios están contemplados en los ensayos, el AFIRM fase aguda y el resto fase ambulatoria, por tanto, en ambos escenarios están aprobados ya evidencias de que es un fármaco seguro y efectivo, eficaz. Lo que sí hay que tener presente en fase de hospitalización, el paciente infectado. Paciente infectado, cuidado, hay que intentar pues demorar un poco la situación de infección aguda, pues si no lo pones el día del ingreso, los 2 días, pues te esperas prealta. Si la situación de infección se ha corregido en ese momento, pues sería mejor. Y ya, Yasmín, un poco empezamos hablando de los pacientes mayores, terminamos hablando de los pacientes mayores. ¿Qué particularidad crees que puede tener el diagnóstico suyo y lo que estamos hablando actualmente del tratamiento? ¿Tiene alguna particularidad diferente al resto de nuestros pacientes? Pues bien, yo creo que en los pacientes mayores lo que tenemos que tener en cuenta, como hemos dicho al principio, es que son pacientes con múltiples patologías, pluripatológicos, múltles comorbilidades en la insuficiencia cardíaca, como el déficit de hierro, y también polimedicados, con las posibles interacciones que hemos ido comentando a lo largo de todo el podcast. Además, son pacientes, sabemos la relación tan importante que hay entre enfermedad cardiovascular y enfermedad renal crónica, el síndrome cardiorenal metabólico, la importancia que tiene. Por tanto, también son pacientes con enfermedad renal crónica y sabemos que esto también influye en que nuestro paciente tenga anemia por esa disminución en la producción de eritropoyetina, sobre todo cuando hablamos de filtrados menores de 30. Es algo que tenemos que tener también en cuenta con nuestros pacientes. Y como hemos dicho, también el tema de la dieta, dietas más pobres en hierro, dietas con una menor ingesta por parte de nuestros pacientes. En conclusión, tener en cuenta pacientes que tenemos que hacer una búsqueda activa de déficit de hierro, tratar al paciente en un conjunto con todas sus comorbilidades y creo que desde atención primaria es un escenario muy óptimo para realizarlo. Bueno, pues yo creo que hemos aprovechado bastante bien el tiempo. Alejandro, muchísimas gracias a los 3 invitados de hoy porque habéis hecho un repaso estupendo de este signo que no teníamos muy tratado hasta ahora en Cardio Podcast, pero que espero que en algún otro momento volvamos a hablar de ello y tengamos la suerte de contar con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias. Cardio Podcast, episodio realizado con la colaboración de CSL Vifor. Alejandro, vamos a terminar este episodio subrayando como siempre 1 o 2 mensajes de todo lo que hemos comentado con Pau, Yasmín y José Ángel. Yo me he quedado con la clave que es el IST menor de 20. Yo creo que nos ha quedado todo bastante claro, pero bueno, yo creo que también es importante que debemos de buscar activamente el déficit de hierro y tratarlo en cuanto aparezca en ese momento, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias a nuestros invitados que nos han dado un gran repaso y un cambio en el paradigma del déficit de hierro. Con el comentario final de Alejandro Gadella nos despedimos por hoy. Como siempre podéis encontrar la bibliografía comentada en el artículo del programa en secardiología.es y todos los episodios anteriores en la playlist Cardio Podcast, disponible en Spotify, YouTube, Apple Podcast y otras plataformas de podcasting. Hasta dentro de 2 semanas. Cardio Podcast, un programa de la SEC coordinado por su grupo de jóvenes cardiólogos.